¿Acabas de terminar tu carrera en producción de televisión y buscas un lugar donde comenzar tu práctica profesional? En Hispania estamos abriendo nuestras puertas para que des ese primer gran paso en tu carrera. Sumérgete al mundo real de la televisión, colaborando en la producción de noticieros, programas originales y eventos nacionales. Aquí no solo aprenderás, pondrás en práctica todo lo que sabes junto a un equipo de profesionales. Recibe mentoría directa, involúcrate en proyectos reales y construye tu experiencia en un canal que apoya el talento nacional. Si tienes pasión y creatividad, Hispania es el lugar para ti. Aplica ahora y comienza tu aventura en la televisión. Gracias a tu apoyo, en Abusat Trainers podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Trainers. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel comenta a través de la gran cadena exitosa en Hispania, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en la X y por supuesto estamos con ustedes en Facebook. Así que muchas gracias por estar con nosotros, por dejarnos saber sus comentarios y su participación, que hoy pues nuestros comentarios de lo de la transacción, pues todo el mundo atinó. Nada, eso no se hace en 2 días. Todo el mundo atinó que esas transacciones millonarias no se hacen en 2 días. Es más, la transición de las mismas no se hace en 2 días. Desde que Trump le dijo a TikTok que le daba chance hasta mayo para que consiguiera alguien que pudiera comprarle las acciones mayoritarias de TikTok en Estados Unidos, pues ese es el tiempo más o menos de los grandes consorcios. Eso fue en enero. Hasta mayo por allá va a saberse quién es el que ellos seleccionan para que le compren las acciones mayoritarias de TikTok en Estados Unidos. Más o menos ese tiempo para hacer los estudios, para hacer todo. Esta empresa no se va a meter en Panamá si no hay un estudio de factibilidad. ¿Por qué? Porque Panamá está haciendo un audito de eso, ver si el contrato, ya el procurador de la Nación dijo que el contrato era inconstitucional. Tenía vicios de inconstitucionalidad el haber prorrogado el contrato. Entonces, si tú compras algo en 19 mil millones de dólares, oye, y vas a tomar esos riesgos. No, hay muchas calificadoras, hay mucha gente que está metida en eso y que no es tan fácil, ni a menos que sean puros intereses políticos y politiqueros y que no sea realmente el debido proceso, sino que se acomoda como si fuera una dictadura militar, como si fuera una dictadura de tercera de estas que tenemos en la región, tipo Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde se acomodan las cosas de acuerdo a los dictadores. Eso pasaría. Un irrespeto a todo, a la constitucionalidad, al Estado de Derecho. Pero se supone que somos un país con todas estas cosas y que
se debe respetar el debido proceso. Entonces, como una empresa de tanto prestigio, tan grande, con tantas cosas, se va a meter así de la noche a la mañana sin una garantía a pagar tanto dinero por algo que pueden declararle inconstitucional el contrato? Porque, ojo, ellos compran las acciones, no compran los puertos. Pueden las mejoras estar allí, pero los puertos son panameños, como les decía yo ayer. Allí todo es concesión. No hay dueño de terreno. El único dueño de terreno es el pueblo panameño, el Estado panameño. Los terrenos todos pertenecen a Panamá. Entonces no es que compran y esto es una concesión. No. Hay terrenos que se venden, pero no en esas áreas. Y hay que buscar los usos de suelo. Como les decía, ninguna de las islas en Perico, Flamenco y eso, nada de eso está a la venta. Nada de eso está a la venta. Todos son concesiones por determinado tiempo. Albrook es una concesión por determinado tiempo. Y así, solo las viviendas y algunos terrenos sí, pero lo demás, todo es concesión. Y más cuando están más cerca de la cuenca del canal. Así que para tenerlo bien, y el cauce del canal, perdón, allí está ese asunto. Entonces, pues sí, en ese sentido, pues viendo que nos ven la cara de tontos. Nos ven la cara de tontos y con razón. Y con razón, porque lo que tenían pensado era 1.200 millones en deuda, nueva deuda. Pero ahora nos vienen a la europea, en euros. Y pasan la noticia diciendo que es 4 puntos no sé cuánto de interés en euros. Que si usted lo pone en dólares es 7. Y si usted pone en dólares lo que se pidió prestado, los 1.200 millones de euros, entonces son como 1.500, 1.600 millones de dólares en deuda para cubrir parte del presupuesto del año 2025. Parte del presupuesto del año 2025. Planilla. Para pagar planilla. Donde, miren, a mí me decía un señor, no seas tan duro, que cierren ministerio, mucha gente va a quedar desempleada. Total. Nosotros estamos desempleados hace ya mucho tiempo y no nos hemos muerto. Somos desempleados del sector informal y no nos hemos muerto. ¿Por qué? Porque no da para tanto. No da para que paguen el salario que uno pide. Entonces, señores, cuando no hay, no hay. No vamos a cubrir. O sea, el trabajo, lo que me decía esta persona es que sigamos endeudando el país para pagarle a una minoría no calificada en la mayoría de los casos su plaza de trabajo políticamente conseguida o politiqueramente conseguida en el gobierno. Qué bonito y sabroso, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos que pagar con nuestros impuestos el salario de la gente que nos atiende mal, la gente que ni nos voltea a ver, porque están trabajando en el gobierno. Pero nosotros sí tenemos que pagarles el salario completo. A los policías malcriados, a la gente que te trata mal. Allí veía yo al señor de las hamburguesas de Juan Díaz, cómo sacó su videíto ayer, de que le cerraron las calles en los carnavales y no le dejaron poder vender. Y ¿sabes qué? Me voy. Chao, que te vi. Y se fue. Porque ese señor es de la empresa privada que tenía gente trabajando, que estaba tratando de buscar sus doloritos y no pudo. Porque el representante quería ser popular. Porque es igual que lo que yo les decía de lo más de lo mismo en San Miguelito. Porque no hay cultura, lo que necesitamos es voto. Y ya, digo, el de Juan Díaz tiene 100.000 años de estar allí. En un lugar devastado, un lugar abandonado. Que es Juan Díaz. Entonces, ahora, después de tantos años, ¿tú crees que tú lo vas a hacer bien? Y eso es lo que está pasando acá. Que nosotros nos hemos enfrentado al no tener trabajo por más de 10 años. A ser desempleados informales y no nos hemos muerto. Ni de hambre ni de nada. Y mucha gente está como yo, desempleado informal, tratando de ganarse la vida por ahí, el electromecánico, el otro, tratando de seguir adelante.
No con lloradera, ay, el gobierno que me dé un trabajo. No, para eso yo tengo una profesión. Para eso yo soy un profesional. No, ¿qué gobierno de qué? Entonces, esa ecuación de que, ay, pero si es que los votan van a quedar más desempleados, bueno, más oportunidades en el sector informal. Lo que tiene que hacer el gobierno para que el señor de las hamburguesas no hubiese cerrado es dar las oportunidades para que ellos hagan el negocio. Pero ¿qué pasa en este país? Como el alcalde, esto va a ser en la cinta costera porque yo lo digo, no porque le pregunté a los empresarios, hey, ¿dónde es mejor esto para que reditúe beneficios para todos? No. Es donde me reditúa beneficios a mí, sectores populares que ni siquiera van a votar, pero que te llenan eso y tú dices, ay, soy famoso, soy bien, soy el chacalde. No, tú eres un yeye, hermano, olvídate, tú tienes millones de dólares. Jamás serás de nosotros. Jamás serás de nosotros. Nunca. Tú eres un outsider de nosotros, de los pobres. No me venga que porque dices más vulgaridades en una oración, eres como nosotros. No, eres vulgar, es lo único que eres, vulgar. Pero no eres como nosotros. Tus problemas son conseguir el nuevo Nintendo, decirnos cómo es el nuevo iPhone, tener el Tesla. Esas son tus prioridades. Te las felicito. Y jamás estaré en contra de que tú lo tengas, o que lo hayas heredado, o que hayas inventado un app, o lo que sea. Te felicito por eso, pero jamás te pongas en el lado de nosotros. Nunca digas que eres del lado de nosotros, porque eso no es cierto. Entonces igual pasa acá. Están mintiéndonos en la cara, han buscado el subterfugio de decirlo en euros, y ahí lo tiene el periódico, con el signo del euro. Y que la deuda es en euro cuesta más. Aunque está debilitado en este momento, pero también, si crece, tacatán, a pagar más el movimiento de los intereses. Pero nos vienen con estos eufemismos. Panamá circula el dólar. A menos que se haya equivocado el periódico y haya puesto el signo de euros en vez de poner el signo de dólar, nos llevan en el carrito. Vamos a ponerle el beneficio de la duda en eso. Que está tan destrampado el diario de La Prensa que no tiene corrector de estilo que no se da cuenta que marcó esto en euros. Son 1.200 millones de dólares entonces de nueva deuda. Súmenle los 2.000 millones que ya había pedido, ya van por 3.000, casi 4.000 millones de dólares y tiene que pedir, porque esto nada más es para una parte del déficit que ya ellos proyectan que va a haber en el año 2025. O sea, que la única inventiva, la única iniciativa, lo único que han visto es cómo endeudar más al país. Eso es todo lo que ha visto el del más chen. Tal vez por eso no hubo el aló presidente de ayer. No sé, porque realmente no tiene nada que decir. Absolutamente nada que decir. Con lo de Trump, creo que lo manejó bien a través de un tuit, en español y en inglés. Y eso es una mentira reiterada. Y además, se hicieron eco de ella los periodistas de la Casa Blanca. Le preguntaron directamente a la Secretaría de Prensa de lo que el presidente acá decía que era mentira. Que el canal jamás va a pasar a manos gringas. Que es una mentira del presidente Trump. Así que logró el objetivo con un tuit, con una X. Entonces, acá nos están llevando en el carrito que eso es beneficioso. No es para qué. Cuando tú, y esto es con el ministro de Economía y Finanzas. Cuando tú adquieres un préstamo, tú vas al banco y tú le dices, mira, yo quiero un préstamo. Y el banco no te dice, ah, sí, ¿para qué? Entonces tú tienes que desglosarle para qué quieres el préstamo. Porque ellos van a ver si eso es una inversión segura, si eso es algo que va a redituar y te lo aprueban o te lo rechazan. Si yo llego y yo quiero un préstamo porque voy a celebrar
ni 60 años. Por supuesto que me lo van a negar. Por supuesto que me lo van a negar para una fiesta. Entonces por eso la gente empeña para las fiestas. Pero yo estoy seguro que no han llegado a esas que dan estos préstamos a decir, no, mira, yo tengo un déficit y vamos a usar el dinero para pagar planilla. Deben haber presentado una serie de proyectos y proyecciones y el plan quinquenal y locuras que no se van a realizar y que no tienen ni la menor intención de realizar, sino además soplar globos. Entonces, con eso le dan el préstamo. Un préstamo no se da de la noche a la mañana, y menos de 1.200 millones de dólares o 1.200 millones de euros. Eso se negocia. Y hay un equipo negociador, y hay quienes cobran por hacer este negocio. Todo esto, y viajes, y esto, y lo otro. Y no es que yo llamo por teléfono y mi empresa es la súper rentable y, hey, no, sí, dale. Esto no son las grandes ligas en el cambio de jugadores en el mes de mayo. No, yo te doy a con este jugador de la AAA, con este prospecto de la clase A, por el pitcher tal. No, eso no funciona así. Eso no se hace de esa manera. Acá, estas grandes ligas de préstamos tienen que ver mucho riesgo. Y nuestro país está en rojo en las calificadoras. Así que no es que ellos van desde su oficina refrigerada. No, tiene que haber un in situ. Tienen que ver el movimiento comercial. Tienen que poner analistas a ver televisión, a leer periódicos, a escuchar radio, a ver redes sociales. De saber cómo está el país. Porque eso es lo que hacemos los analistas. Analizamos el entorno viendo todo. No es que tenemos una varita mágica, sino que vemos barómetros de cosas. Tomamos un taxi, caminamos una avenida concurrida, escuchando, solo escuchando, viendo las cosas que están pasando. Entonces, el asunto acá es que como de la noche a la mañana también. Pues no pude titular, porque ya ayer lo había hecho, de la noche a la mañana. Y ahora, de la noche a la mañana, préstamo de 1.200 millones de dólares. O sea, mientras estábamos entretenidos con el debate, con las reformas, con sube y baja la edad de jubilación, va o no va, ¿qué hay para mí? El voto está condicionado. Lo que sacó el PRD que dice que ellos no son así, pero no dicen que no están pidiendo puestos. Y cosas de esas, ahí nos llevaron en el carrito y negociaron 1.200 millones de dólares. O de euros. Y qué bien, ¿no? Quedamos enyardados todos los panameños para pagar la burocracia que hace mejor al país. Dígame, sea honesto. Esta burocracia que tenemos, ¿hace mejor al país? ¿Ha hecho mejor al país? ¿El país se ha desarrollado gracias a la burocracia? ¿O el país se desarrolla gracias a la empresa privada y el riesgo que corren con su inversión? Sencillo, no es difícil, no es una pregunta por el título de médico. Esto es facilito. Gobiernos no desarrollan países. Gobiernos empobrecen países. Venezuela, Cuba, Nicaragua y ahora y Colombia, que están creciendo en la deuda y en el déficit de ellos. ¿Y para dónde usted cree que van a coger nuestros paisas? Entonces, leía una noticia antes de empezar el programa, que Cuba acusa al secretario Rubio de que fomenta la migración ilegal. Estos sí son descarados. Viven de las remesas. No pueden vivir sin que la gente le tenga lástima a los que están muriéndose de hambre allá, peleándose por un huevo estrellado en la calle. Y van a decir que Rubio quiere la migración. Y todos estos países están pendientes de quiénes se van para Estados Unidos. Por eso las medidas duras de Trump.
¿Por qué? Porque México se beneficia con 91.000 millones de dólares, hasta 151.000 millones de dólares en remesas, sin mover un dedo el gobierno. Eso entra a la economía mexicana en impuestos, en todo. Por eso las burocracias son enormes. Por eso el aparato del Estado es enorme. Tienen como 600 diputados, 600 senadores. ¿Y cómo no? ¿Cómo no? No es por el petróleo. El petróleo, usted lo compara. ¿Cuánto entra por el petróleo y cuánto entra por las remesas? Y usted se va a dar cuenta. El gran negocio de los países estos, de los otros países mexicanos, como nos ven los gringos, como decían los Simpsons, que para ellos no existe Latinoamérica, sino México y los otros países mexicanos, porque no respetan nuestra idiosincrasia. Es más, ayer Trump, en lo que veíamos, le falta el respeto al primer ministro de Canadá, porque le dice gobernador de Canadá, refiriéndose a la locura esa de él de que sean el estado 51, de allá de Estados Unidos. Pero así es que nos ven. ¿Por qué? Porque nuestra dependencia es enorme. Por eso ayer la presidenta Sheinbaum tuvo que decirle a Trump, sí, vamos a poner más, no ponga los aranceles, porque estaba de guapita de que se iba a subir el precio del aguacate. El aguacate es suntuario. No es de primera necesidad. Y el que quiera comer aguacate que lo pague caro. Pero tienes que pagar el 25%. Y la gente de los carros se está yendo para Estados Unidos. Ya la Volkswagen cerró. Entonces nos vienen con esos cuentos de camino y nos tiran al desvío. Y aquí no nos hablan de la negociación de esta venta de acciones. Y Panamá no quedó con ninguna acción, sino que dio una concesión libre y bien gracias a usted. Bueno, no es mucho lo que se puede hacer, porque realmente teniendo el 49% de Cable and Wireless, poco o nada nos dicen del pésimo servicio y todo lo que hay ahí. Pero como todo ese dinero entra a la caja común para pagar las planillas, entonces está bien. Y seguimos en eso, pero no hay desarrollo. No hay desarrollo. Y encima, empresarios corruptos que corrompen y que dejan, y los que les gusta que los corrompan, a los funcionarios que les gusta que los corrompan, entonces ¿dónde estamos? Realmente en el momento de Chespirito. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Porque no hay nadie. No hay nadie en puerta. Miren, los que decían que eran el cambio, que esto era facilito, quedaron rumbeando y haciendo show, pan y circo en carnavales. Porque no tienen inventiva. Porque pusieron a personas que tienen buena intención, pero no tienen ni la menor idea de cómo invertir $1. Ni cómo se hace para invertir $1. Ni cuánto tienes que pagar tú para abrir un negocio. Cuánto hay que desembolsar para poder poner ese letrero de abierto. Cuánta tienes que caminar de un lado para otro para poner ese letrero de abierto y que te reditúe. Y les he contado en estos 2 días lo de allá de Colón, en Colón 2000, cómo tuvo que cerrar el amigo empresario porque los empleados era al estilo colonense, en la cultura de ellos, porque ellos es otro mundo. Pero pobrecito, viene todo el mundo de Panamá y nos quita todo, y la zona libre queda mucho. ¿A quién? ¿A quién da la zona libre? Zona libre es eso, un área donde tú puedes comprar sin que ingrese al país y se vaya. Y el impuesto de tránsito es lo único que queda allí, que no da para mucho. Pero todo, no estudio y quiero ser. Si no estudias, no vas a ser. Puedes tener mucha habilidad, pero la habilidad tiene un límite. La habilidad tiene un nivel. De ese nivel en adelante es capacidad, es innovación, es capacitación constante, es aprendizaje permanente. Pero no, queremos las cosas fáciles. Y aquí pues no hay nadie que vea más allá de lo evidente y que nos han goleado de esta manera
con 1.200 millones de dólares más o euros en deuda sin tener ninguna receta. O sea, esto es la continuación del desgreño de la peor administración de la historia de Laurentino Cortizo. Está siguiendo los pasos exactamente igual el señor José Raúl Mulino. Peor, va a terminar este año con más de 3.000 millones de dólares en deuda. Su primer año de gobierno lo va a terminar con más de 3.000 millones de dólares, proyectando para 5 años tal vez unos 20.000 millones o 30.000 millones de dólares en deuda. Más de los 50 y pico que dejó Laurentino Cortizo. ¿Por qué? Porque no quiere tomar decisiones. Porque quiere agazaparse en la presidencia de la República, a odiar a Varela. Ya, Varela que me metió preso, Varela que me metió preso. No sé si le pusieron un vecino que le hizo algo que lo tiene traumado allá en la cárcel o qué. Pero hermano, pasa la página. Pasa la página. En este momento estás en el puesto más importante del país para buscar esas sinergias que desarrollen esto en el sector privado y nos lleven a algún lugar. Pero taca, préstamo. Cortinilla por allá, humo por acá, pero nada de desarrollo. Y se tome una decisión, porque incluso lo veía en las comarcas, que ya los de las comarcas están diciendo, ¿saben qué? Ey, espérate. Esto de la mina tenemos que desarrollar, el país está estancado, ese 5% del PIB que se fue nos ha herido de muerte, no la medimos muy bien y nos fue mal. Porque veo a muchos por ahí, hoy sale en el diario La Prensa, de que Marco Rubio, cuando fue candidato a las primarias del Partido Republicano, se enfrentó a Trump y se dieron hasta con la silla. Igual Ron DeSantis, igual el otro senador, el que nos hizo la audiencia a nosotros, y así, porque estaban en campaña. Pero llega el momento de que, bueno, ya cerramos fila, perdí, no tengo chance, cierro fila contigo, fumamos la pipa de la paz. ¿O es que eso es permanente? Entonces tenemos que mantenernos con esa permanencia, ponderando de que ellos no se llevan, que no sé qué, que esto y lo otro. No, sí se llevan, porque coinciden sus intereses en determinado momento. Hillary Clinton le dio a Obama con todo lo que pudo darle. Es más, no le entregó sus delegados, sino hasta el último día, aferrándose en el 2008 a ver si ella ganaba la nominación por alguna suerte que nadie conocía. Y le dio duro a Barack Obama y fue su secretaria de Estado en el primer término de Obama. Y luego Obama quedó apoyándola contra Trump. Entonces tenemos que aprender a madurar en muchas cosas. Porque los políticos solo tienen intereses y cuando sus intereses se unen, ahí están bien, pero después se separan. Y es algo que aprendió nuestra generación. Aprendió que teníamos que estar unidos, no importa qué, contra Noriega, contra la dictadura militar. Para ponérselos más explícitamente. Estábamos en contra de la dictadura militar y todo lo que de ella derivaba. PRD, Pala, todas esas personas que traicionaron al país, nosotros estábamos en contra de eso. Una vez restablecido el orden democrático de este país, cada quien por su lado. ¿Qué es lo que no han entendido en Venezuela muchos sectores? ¿Qué es lo que no entienden en Cuba muchos sectores? Y 65 años y todavía no le entra nada a esa cabeza. De que la unidad es contra la dictadura, no importa qué. Y acá es exactamente lo mismo. Entonces, esos son momentos coyunturales. Y tenemos que aprender a vivirlos. Y pasar página. Pasar página cuando ya se logran esos objetivos. Porque la fe, la esperanza y la caridad o el amor son las tres. Pero la más importante es el amor o la caridad, porque esa sí es perenne. Las otras dos las pierdes cuando logras los objetivos. Por eso tu amor a la familia es perenne.
Las otras dos, la fe y la esperanza, esas se pierden en el camino. El amor es permanente. Bueno, mis amigos, eso en esos temas. Ahora, pues nos vamos a hacer nuestra ronda internacional con las noticias que hemos seleccionado para ustedes. Y empezamos con la de la frontera, donde el vicepresidente Pence de Estados Unidos ha ido a ver la frontera, a reforzar todos los operativos, donde han logrado un éxito apabullante sin ni siquiera presentar ni un solo documento a la Cámara de Representantes ni ninguna ley. Han logrado controlar la migración ilegal en un 90 y bastante %. En su visita al sur, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance recalcó la prioridad que la actual administración le está adjudicando al tema migratorio. Bueno, creo que la esperanza del presidente es que para el final de su mandato construyamos todo el muro fronterizo. Y por supuesto, esa es la estructura física, el muro fronterizo en sí. Pero incluso hoy hemos escuchado que hay tantas buenas herramientas tecnológicas, tantas tecnologías excelentes basadas en inteligencia artificial que nos permiten, por ejemplo, que una cámara, no una persona, sino una cámara, detecte a alguien a 2 millas de distancia que está a punto de cruzar la frontera sur. Tal vez sea ganado, tal vez sea una criatura en el desierto, tal vez sea un ser humano con un arma en la espalda. Vance estuvo acompañado por el secretario de Defensa Pete Hegseth y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard. El trío de funcionarios de alto nivel recordó lo que para el mandatario estadounidense ha sido prioridad desde su primer mandato: la seguridad fronteriza, estrechamente vinculada con la seguridad nacional. En los últimos 4 años, 21 millones de personas ingresaron a los Estados Unidos. Muchos de ellos eran asesinos, traficantes de personas, pandilleros y otros criminales de las calles de ciudades peligrosas de todo el mundo, debido a las políticas de fronteras abiertas, insanas y muy peligrosas de Joe Biden. Ahora están fuertemente arraigados en nuestro país, pero los estamos sacando y sacándolos rápido. El presidente Donald Trump hizo de la represión a la inmigración ilegal un punto neurálgico en su campaña de reelección, prometiendo detener la marea de migrantes que ingresan a Estados Unidos y detener el flujo de drogas, en particular el fentanilo, que cruza por la frontera. El balance, a pocos días para cumplir 2 meses de gobierno, dejan ver que parece estarlo logrando. Difícil, con frustración, decepcionada de las cosas que no se pudieron lograr, porque la meta era llegar allá y comprarse lo que uno quería. Por ejemplo, en Venezuela, pues comprarse una casa, para ver si se puede montar un negocio, pero como no se pudo, ya nos devolvemos a Venezuela. Los arrestos por cruces fronterizos ilegales desde México se desplomaron un 39% en enero respecto a diciembre del 2024, aunque han estado cayendo dramáticamente desde mucho antes de que Trump asumiera el cargo el 20 de enero. El efecto ha alcanzado al sur del hemisferio. Por las fronteras tenemos situaciones en el Darién y demás donde vemos que hay una reducción de alrededor del 60% del flujo migratorio, y eso nos lleva a que tenemos que tener sí o sí un plan de articulación de gestión a los migrantes, a nuestros connacionales. En una conferencia de prensa en Bogotá, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, también informó sobre lo que ya se ha hecho famoso al hablar de la migración por la región, la denominada migración inversa, en la que muchas personas deciden por voluntad propia retornar a sus países. Hay una solicitud por parte del gobierno de Panamá, una solicitud que incluso fue pública por el presidente Mulino, en el cual nos solicita poder utilizarnos como un paso para poder retornar unos ciudadanos venezolanos, en los cuales esta es una opción y una posibilidad que se ha hablado con el gobierno venezolano, pero como les digo, hoy la prioridad y a lo que nos vamos a concentrar es recibir a todos nuestros connacionales. Desde que comenzó el mandato 47 correspondiente al presidente Trump, se han desplegado en la frontera sur alrededor de 6.500 nuevas fuerzas en servicio activo. Antes de eso, ya había alrededor de 2.500 tropas, en su mayoría tropas de la Guardia Nacional en servicio activo, junto con un par de cientos de fuerzas de la aviación en servicio activo también. El fin de semana pasado, el secretario de Defensa Hegseth aprobó el envío de una gran parte de una brigada Stryker del ejército y un batallón de aviación de apoyo general a la frontera. Se espera que en las próximas semanas se desplieguen unos 3.000 soldados en total.
Pero lo que la designación de organizaciones de cárteles nos permite hacer es desplegar todos los recursos del ejército de los Estados Unidos para participar en una seria aplicación de la ley en la frontera. Por supuesto, el presidente va a tomar la decisión sobre cómo desplegar esas fuerzas. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias. Bueno, y eso pues, para que vean lo que ellos están reforzando, no bajan la guardia y están pidiendo incluso que se hagan más operativos y se pueda sacar a la mayor cantidad de personas que no tienen los papeles legales. Y les ponía ese ejemplo ayer que es triste y lamentable, ¿no? Una señora que estaba moviendo más de $100,000 de Chicago a México, pero de esos, si saca 10,000, hubiera contratado al mejor, o al más regular abogado de inmigración y hubiera conseguido hasta la ciudadanía en 20 años de vivir en Estados Unidos. Pero no quiero gastar en eso. Entonces, ¿qué prioridades tengo? Y es una cuestión que en muchos casos se da ya. Y Trump, pues, hablando con los responsables de México y de Canadá, ha decidido dejarlo de los aranceles 30 días más. El presidente Donald Trump este jueves dijo que la mayoría de los aranceles impuestos a México y Canadá esta semana están suspendidos hasta el 2 de abril. La pausa incluye solamente a los productos bajo el Acuerdo de Libre Comercio TEMEC, como numerosos productos agroalimentares, automóviles y gasolina. Esta decisión llegó después de una llamada telefónica el jueves entre Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Tuvimos una conversación muy buena. También hablamos sobre drogas y han estado trabajando mucho más últimamente. ¿Se dan cuenta de eso en cuanto a la gente que ingresa y las drogas? Hemos logrado un progreso tremendo en ambos aspectos. Sheinbaum, por su parte, explicó que la fuerte disminución de los flujos de fentanilo en la frontera sur en los últimos meses, un 41,5% solo en febrero, gracias al esfuerzo de México, convenció a Trump a suspender los aranceles. Mientras sobre la situación después del 2 de abril, hay confianza en que el Acuerdo de Libre Comercio tutele a México. El objetivo, pues, es que México, al no cobrar aranceles a Estados Unidos, pues la relación recíproca es, pues ellos tampoco nos cobran aranceles, ¿no? De todas maneras se sigue trabajando conjuntamente, es decir, se respeta el tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá. Entre tanto, la caída de los principales índices bursátiles estadounidenses se aceleró este jueves en la tarde, incluso después del anuncio de Trump sobre México y Canadá. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Bueno, ya hoy pues aparecieron a la alza esos mismos indicadores. Y los esfuerzos de paz, otro de los temas importantes que está manejando en esa carpeta de temas que maneja la administración del presidente Trump, que es impresionante la cantidad de problemas y discusiones y todos los sobresaltos de esta administración. El enviado especial de Estados Unidos para el Medio Oriente y parte del equipo negociador con Rusia, Steve Witkoff, reiteró este jueves desde la Casa Blanca la disposición del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para firmar el acuerdo de minerales. Ahora estamos en conversaciones para coordinar una reunión con los ucranianos en Riad o incluso potencialmente en Jeddah, en Arabia Saudita. Witkoff, en respuesta a La Voz de América, aseguró que están trabajando para determinar quién integrará el equipo a cargo de las negociaciones de paz, agregando que este jueves tuvo conversaciones con el consejero de Seguridad Nacional y los rusos. Entre tanto, la administración mantiene la pausa en asistencia militar e inteligencia para Ucrania. El presidente sintió que la carta de Zelensky fue un primer paso muy positivo, fue una disculpa, fue un reconocimiento de que Estados Unidos ha hecho mucho por el país de Ucrania y un sentimiento de gratitud. Desde Bruselas, donde este jueves se reunieron los líderes de la Unión Europea con Volodymyr Zelensky, el secretario general de la OTAN expresó su optimismo cauteloso. Soy cautelosamente optimista de que esto conducirá a buenos resultados, por lo que es mejor no comentar sobre lo que podría pasar, porque es mi suposición, nuevamente cautelosamente optimista, que las cosas pueden avanzar en un sentido positivo. Mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abogó por más apoyo financiero desde Europa. Queremos una fuerza pacífica y por eso hoy presento a los líderes el plan Rearm Europe.
El plan prevé hasta 800.000 millones de euros para inversiones en defensa. Da a los Estados miembros margen fiscal para invertir en defensa. El mandatario ucraniano dijo sentirse respaldado. Europa ha enviado un mensaje contundente al pueblo ucraniano, a los soldados ucranianos, a los civiles, a todas nuestras familias. Por su parte, el líder ruso Vladimir Putin ha dejado clara su percepción sobre el acuerdo de paz con Ucrania. Debemos elegir una opción de paz que nos convenga y que garantice la paz para nuestro país en una perspectiva histórica a largo plazo. El presidente francés Emmanuel Macron afirmó que está considerando extender la protección de su arsenal nuclear a sus aliados, al tiempo que advirtió que Europa debe estar preparada para que Estados Unidos no permanezca de su lado en la guerra entre Ucrania y Rusia. Celia Mendoza, Voz de América, la Casa Blanca. Y luego uno se pregunta por qué la guerra de Vietnam, que los gringos no tenían arte ni parte, que entraron en el 66 y que terminó en el 72, estaban metidos en eso. ¿Por qué tenían que meterse en algo que no tenían ni vela, ni arte, ni parte? Y es eso, estas corrientes armamentistas. Sí, Rusia invadió Ucrania y aquí hemos apoyado fuertemente esa posición de Ucrania, de su libertad ante un agresor. Pero las condiciones del país no permiten. O se meten los europeos y pelean contra Rusia y liberan los territorios ocupados. Pero los ucranianos como tal no pueden. No tienen ni siquiera personal. No tienen. Es obligatorio para los mayores de hasta 65 años ir al combate, porque infortunadamente las bajas no terminan. ¿Cuál es el interés? Aquí dejar que un grande invada, pero si no vas a hacer nada, solamente vas a hablar. Hemos hablado de Cuba, 65 años una dictadura oprobiosa, de fusilamientos, de marginación. 25 años la dictadura en Venezuela, 25 años de hablar y hablar y hablar. Ya lleva más de 15 años la dictadura de Nicaragua, de hablar y hablar y hablar. Y los pueblos subyugados. Bueno, y hablando de pueblos subyugados, es increíble, ¿no? Cómo un país puede prohibir, cancelar la Teletón. Eso pasó en Nicaragua. Este jueves estaba previsto realizarse el Teletón en Nicaragua, una recolecta que moviliza a cientos de voluntarios por todo el país para ayudar a los niños con discapacidad. Sin embargo, el evento fue cancelado horas antes, informó Fundación Teletón. La Junta Directiva de la Fundación Teletón informa a la población nicaragüense que por motivos de fuerza mayor el evento de recaudación programado para este jueves 6 de marzo queda suspendido. Organizaciones de derechos humanos denuncian que el gobierno de Daniel Ortega se tomó el edificio de Fundación Teletón y desterró a su presidente José Benor Taboada. La solidaridad, el amor al prójimo para el gobierno está proscrito. Diría yo que lo consideran casi un delito. Este jueves, Fundación Teletón publicó en sus redes sociales la historia de Belkis Martínez, madre de una niña con discapacidad, quien logró salir adelante gracias a Teletón. Teletón ha sido una parte fundamental en mi vida, porque Teletón ha complementado la parte que me hacía falta, del apoyo a la Natalie, de sentirme como en familia, de sentirme apoyada. Fundación Teletón trabajó en Nicaragua durante 25 años por la niñez con discapacidad, ante la falta de políticas del Estado. ¿Quién va a realizarle o prestarle este servicio gratuito y altruista a los ciudadanos con discapacidad? El gobierno no se ha referido en sus medios oficiales sobre estas acciones contra el Teletón. Donaldo Hernández, Voz de América. ¿Y qué pasa? Es que damos todo por hecho, damos todo por tácito. Aquí hacemos lo que nos da la gana, tenemos una tremenda libertad de expresión, tenemos una libre prensa, tenemos el acceso a los medios de comunicación, a los medios de las redes sociales. Y damos por tácito que el mundo es así. Y todo lo que pasa aquí no puede pasar en Cuba, no puede pasar en Nicaragua, ni puede pasar en Venezuela. Todo lo que nosotros hacemos en libertad de expresión no puede pasar en esos países.
En algunos casos, en otras democracias también tienen muchas restricciones, pero no como en esos tres. Sin embargo, aquí damos por tácito que todo el mundo tiene lo que nosotros tenemos, y eso no es cierto. En Cuba no tienen ni un décimo de lo que nosotros tenemos. En Venezuela, ya ustedes saben, 8 millones pululando por allí les dicen a ustedes que ellos no tienen absolutamente nada. Y el servicio doméstico en este país, más del 50%, es nicaragüense. Eso le puede decir a ustedes cómo andamos. Bueno, jamás se ha puesto una mano en el cinturón y le ha dicho a Donald Trump que no van a hacerle caso. Veamos. El grupo militante Hamas desestimó las amenazas del presidente Donald Trump y dice que se apega al acuerdo alcanzado el pasado mes de enero con Israel de un alto al fuego permanente que incluye la retirada de las tropas israelíes y la liberación de prisioneros palestinos, pero Israel apoya lo que dice es un nuevo plan estadounidense para la segunda fase. La mitad de los rehenes serán liberados y la mitad de los muertos serán entregados al final del Ramadán y la Pascua si se llega a un acuerdo sobre un alto el fuego permanente, y luego los restantes rehenes y muertos también serán entregados. Ese es el marco con el que trabaja Witkoff. El ejército israelí publicó un video que muestra un ejercicio conjunto de un bombardero estadounidense B-52 con aviones israelíes F-35I y F-15I. El miércoles, Trump había lanzado lo que calificó como una última advertencia a Hamas para liberar de inmediato a todos los rehenes, so pena de enviar a Israel todo lo que necesita para terminar el trabajo. La Casa Blanca confirmó que sostiene conversaciones con Hamas. El diálogo y hablar con personas de todo el mundo para hacer lo que es mejor para el pueblo estadounidense es algo que el presidente ha demostrado. Es lo que él cree que es un esfuerzo de buena fe. Se cree que Hamas todavía mantiene a 24 rehenes y a 34 cuerpos. La primera fase de alto al fuego de 42 días culminó el 1 de marzo. Israel mantiene el bloqueo de suministros, lo que hace temer una hambruna en Gaza. Egipto dice que ya tiene listo un plan para su reconstrucción. Egipto cooperó con el Estado hermano de Palestina y las instituciones internacionales para desarrollar un plan integral y amplio para reconstruir la franja de Gaza sin desplazar a los palestinos, comenzando con operaciones de socorro urgentes. Ángela González, Voz de América. Bueno, eso pues para que ustedes lo vean desde ese punto de vista, porque tienen escondido a tantos rehenes los cuerpos de los que ellos mismos asesinaron, y se suponía que estaba devastado. Se suponía que los israelitas habían acabado con todo. Y ellos tienen actos, pantallas y hacen actos de todo. Hay alguien que no está contando bien la historia, o hay alguienes que no la quieren creer de cómo pasa. ¿Y cómo se cuenta la historia? ¿Cómo le dicen a la gente una mentira reiterada? Los fascistas son fantásticos en eso. El bloqueo, por culpa del bloqueo, por culpa del bloqueo. Pero se construye, y se construyen cosas que no son para el pueblo. La polémica torre KI-23 ya abrió sus puertas y clama por la llegada de visitantes internacionales. Coge tremenda velocidad. Son 41 pisos. Un par de jóvenes youtubers cubanos fueron uno de sus primeros huéspedes y dejaron constancia gráfica del interior del hotel, que desde su construcción fue motivo de críticas por la ciudadanía. En lo que, por ejemplo, se gastó el gasto en esto tan grande, pudiese haber sido, no sé, cuántos hospitales se pudiesen arreglar, cuántas escuelas que están desbaratadas, que hace falta, digo yo. Esto es como se dice a cubano, un lujo. Según cifras oficiales, el déficit habitacional en Cuba en 2020 superaba las 850.000 viviendas y más del 40% de las existentes estaban en regular o mal estado. Estudios independientes apuntan que las cifras son muy superiores. La capital cubana sufre el mayor deterioro. Los edificios en La Habana se están cayendo y no es fácil estar aquí. Es por gusto lo que están haciendo. Deberían haber hecho o ayudado a hacer muchas casas y no un hotel cuando hay tantos en Cuba cerrados, sin turismo. El turismo va en caída.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, enero experimentó una contracción superior al 15% en el número de visitantes internacionales respecto a igual periodo del pasado año. 2024 cerró en números rojos. Apenas 2.2 millones de turistas llegaron a la isla, casi un 10% menos que en 2023. Los mismos jóvenes youtubers que documentaron el interior de la Torre CAI 23 lo hicieron hace 4 meses en el Hotel Parque Central, también operado por el grupo español Iberoestar. Aquí tenemos una vista panorámica de toda La Habana. Claramente podemos ver los contrastes que tiene esta ciudad. Estos contrastes lo padecen los turistas que viajan a la capital cubana, que tienen que andar por las calles convertidas en basureros y exponerse mientras caminan a que el techo de un portal o un balcón se les venga encima. Luis Guardia, Martín Noticias. Bueno, y esa es la realidad de la construcción. ¿En qué se invierte? Donde no hay bloqueo, porque todos los que vivimos en una gran urbe sabemos cuánto cuesta una inversión, quién tiene que financiarla, cómo se financia, cuánto cuesta todo lo que lleva allí adentro un edificio. Ese edificio es de 42 pisos, es el edificio más alto de la capital cubana. Pero el costo de la vida del ciudadano de a pie. La verdad, en años pasados habían mercados, habían cosas que yo como revolucionaria, yo estoy impactada por lo que está sucediendo actualmente ahora. Sobrevivir en Cuba es la tarea de orden, en un país donde las carencias se agudizan y por ende el costo de la vida aumenta. Cuando nosotros hicimos el estudio del costo de la vida hace un año, nos daba que para los alimentos esenciales se necesitaban unos 18,000 pesos mensuales. Ya esa cifra actualizada con los precios de diciembre me daba 24,400 pesos. El economista Omar Everleni, en un ensayo titulado El costo de la vida en Cuba, pormenoriza en la situación del cubano de a pie. La alimentación básica aumentó un 35%. Es un problema de oferta de productos. Entonces suben o bajan. Entonces, si quieres comer pan, tienes que pagar hoy 400 pesos. Llega el barco de harina, a lo mejor vuelve otra vez a sus niveles de 200, 300 pesos. Entonces hay una gran incertidumbre por realmente el tema de la oferta. Si no se distribuye huevos por la canasta básica, que no se ha distribuido en los últimos 6 meses, va a seguir siendo 3,000 pesos. Vuelve otra vez el Estado a distribuir algunos otros precios y vuelve a bajar. Pero lo que vive es una incertidumbre el cubano realmente, con unas subidas y bajadas de precios de acuerdo a la oferta de esos bienes. Además del gasto de la canasta de alimentación, la investigación analiza el costo del transporte, el vestuario, el cuidado personal, el teléfono o internet, que sumados superan los 45,000 pesos mensuales. Evidentemente hay una pobreza de ingresos en Cuba en una gran parte de los estamentos, especialmente los asalariados. ¿Por qué? Porque eso se complica si usted recibe una remesa del exterior de $100 y lo multiplicaría por la tasa de cambio informal, más o menos puedes adquirir esa canasta. El estudio especifica los precios medios de los productos en varias ciudades de la isla y destaca cuánto le cuesta adquirirlos a un jubilado, a alguien que gane el salario mínimo y al trabajador promedio. Por lo menos unos 45,000 pesos se necesitan en un hogar de 2 personas. Si en ese hogar hubieran 2 niños que necesitan otras alimentaciones, otras cosas, todo se dispara. Lo que nosotros quisimos hacer lo mínimo para demostrar que realmente hay una falta de ingresos extraordinario y hay gente que están viviendo por debajo de la línea de pobreza, que se prefijó por Naciones Unidas a $2 diarios. La pregunta es necesaria. ¿Cómo se puede vivir con esos ingresos y un costo de la vida tan elevado? Nos tienen así, pisados, nos tienen pisados. Es como nos tienen, no tienen de otra forma. Pero bueno, es lo que les permitimos y lo que nos toca. Según entendidos en el tema, la isla de gobierno comunista está inmersa en su peor crisis socioeconómica y la solución no se divisa. Luis Guardia, Martín Noticias. Bueno, el salario máximo de un
de alguien que gane, por lo menos en el ejército, que son los que ganan mejor, porque esos son los que mantienen el régimen, es de $30 al mes, $40 al mes. Un médico, 25, $30. El resto es 15, 10. Los jubilados, menos de $6 al mes. Al mes. Eso es lo que se gana allá. Y bueno, Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, está preparando su ensayo de Islas Malvinas. Lo que trató la dictadura militar de Argentina de llamar a la unidad y al patriotismo, lo está intentando él con el Esequibo en Guyana. El régimen venezolano eleva la atención por un viejo conflicto limítrofe al asegurar que la presencia de uno de sus buques de guerra de la Guardia Costera venezolana cerca de la plataforma petrolera Liza Prosperity, propiedad de la petrolera estadounidense ExxonMobil, se justifica porque estaba en aguas pendientes por delimitar. Nuestros activos y la prosperidad, incluyendo el Prosperity, están operando legalmente dentro de la zona económica exclusiva de Guyana. El oficialismo venezolano insiste en asegurar que Guyana está provocando un incidente internacional. El ex oficial de inteligencia estadounidense Jesús Romero analizó el tema para Martí Noticias. No se puede creer todo lo que se lee, porque una embarcación es imposible de interceptar. Una plataforma de perforación que ya está en su lugar haciendo su trabajo como la que estaba haciendo la de ExxonMobil. De todas maneras, el gobierno de Guyana envía una nota quejándose diplomáticamente sobre el evento de esta embarcación estar operando en la zona económica exclusiva de Guyana. El presidente guyanés Irfan Ali denunció el incidente como una amenaza a su integridad territorial que no tolerará y buscó apoyos internacionales de la Comunidad del Caribe, el CARICOM, también del Reino Unido e incluso Estados Unidos, mientras ordenó la movilización de apoyo aéreo y naval. El único problema con esto que se presenta es que la embarcación de Venezuela tiene todo derecho de navegar en la zona económica exclusiva, mientras que se quede afuera de las 12 millas de aguas territoriales de Guyana. Guyana tiene todo el derecho de buscar, perforar todo lo que son minerales en el subsuelo del mar en su zona económica exclusiva. En varias comunicaciones del régimen venezolano ha manifestado que la declaración de Ali Irfan es una provocación que busca escalar y perturbar la región y responde a los intereses guerreristas de ExxonMobil, una empresa estadounidense y a la que el presidente Donald Trump recientemente revocó la licencia para seguir operando en Venezuela. Y no me le rajo a nadie, no me le rindo a nadie y solo obedezco al pueblo soberano de esta Venezuela heroica. Y aunque es contradictorio con esta declaración, Venezuela ha apelado a lo que denomina su diplomacia bolivariana de paz y agregó en un comunicado en el que pide se retomen los canales de mediación del Acuerdo de Argile que en 2023 impulsaron Brasil y San Vicente y Granadinas, luego que Venezuela realizara un cuestionado y simbólico referendo popular para aprobar la creación de un Estado-provincia en el Esequibo que se disputa en los dos países, en el que supuestamente, y según el Consejo Nacional Electoral Chavista, declaró que el 95% de los que participaron lo aprobó. Alejandro Marcano Santelli, Martí Noticias. Da risa Plátano Maduro, da mucha risa. Es igualito a Noriega con eso de este comandante ni se rinde ni se raja y al final quedó vestido de mujer. Hasta el bigote se lo va a quitar cuando lo comiencen a buscar. Va a quedar pero añañado, de verdad que sí, porque así son los cobardes. Esos cobardes se sienten protegidos, pero cuando le viene la que le viene, entonces salen corriendo y dejan el plumero. Porque no tienen de otra, no tienen ni capacidad ni nada. Son unos cobardes y tan cobardes que nada más se la pasan es amedrentando a su propio pueblo, utilizando los recursos que tienen en ese momento con sus atláteres y toda su garulilla, pero que cuando les llega el momento de la verdad se esconden bajo las naguas porque son cobardes y siempre serán cobardes. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Si el Señor así nos lo permite, regresamos el próximo lunes.
José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.